La semana pasada os hice un par de vídeos explicándoos cómo podéis hacer sobres con una tabla de sobres de la marca We Are Memory Keepers. Pero bueno, como no siempre tenemos el material que aparece en los tutoriales en casa, esta semana me apetecía explicaros una forma sencilla de hacer sobres para vuestras tarjetas, como ese que tengo aquí, sin necesidad de utilizar ninguna herramienta específica más que nuestro cúter, nuestra tijera y nuestra plegadora. Entonces, lo primero que os quiero explicar es cómo hacer la plantilla para los sobres, porque en función del tamaño de la tarjeta haremos el sobre con tamaño diferente. Entonces, vamos a ello. Os voy a hacer un pequeño plano de cómo me hago yo los esquemas para hacer los sobres, para que veáis sobre todo el tema de la plantilla. No dibujo muy bien, pero voy a intentar que quede lo mejor posible. Lo primero que decido es qué tamaño quiero que tenga mi sobre cuando está totalmente cerrado. El ancho por el alto. Entonces, si mis tarjetas suelen medir 10,5 por 15, yo la voy a hacer de 11 por 16. Entonces, lo primero que hago es dibujar un rectángulo y me marco las medidas. 16 de ancho por 11 de alto. Y a continuación tengo que calcular la parte de debajo. Si mi sobre fuera cerrado hasta arriba del todo, tendríamos que hacer otro rectángulo de 16 por 11, pero en este caso lo voy a hacer un poquito más cortito, 2 centímetros más corto. Por lo tanto, en vez de ser de 16 por 11, lo voy a hacer de 16 por 9. Entonces aquí seguirían siendo 16 y aquí serían 9 centímetros. Y luego en la parte de arriba iría mi solapa, que yo la suelo hacer de unos 4 centímetros. A menos que el sobre sea muy pequeño, 4 centímetros es una solapa que está bastante bien. Entonces aquí seguimos teniendo 16 centímetros y aquí tendremos 4 centímetros. Y luego lo único que nos faltan son las solapas que nos ayudarán a cerrar nuestro sobre, que son estas de aquí, que llegan hasta abajo del todo. Yo las hago de 2 centímetros, por lo tanto, a estos lados me calculo 2 solapas de 2 centímetros. Entonces aquí estos son 11 centímetros por 2 centímetros, 11 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho. Por lo tanto, necesito un papel que tenga 2 centímetros más 16 centímetros son 18, más 2 centímetros son 20. Por lo tanto, mi base tendrá de ancho 20 centímetros y de alto tenemos 9 más 11 son 20 y 24. Ahora lo que tengo que hacer es cortar un papel a 20 por 24. Más o menos, para que veáis cómo se hace la plantilla, es esto. Si por ejemplo quisiéramos hacer otro tamaño, vamos a hacerlo rápidamente para que veáis cómo se puede calcular. Si mi tarjeta, por ejemplo, es de 15 por 15, pues yo entonces haré mi cuadrado de 16 por 16 para que la tarjeta me entre bien. Entonces calculamos 16 por 16. Ahora necesitamos la parte de debajo, que hemos dicho que va a ser 2 centímetros más corta, por lo tanto será 16 por 14. Nuestra solapa de 4 centímetros serán 16 por 4 y nuestras dos solapas de 16 por 2 centímetros. 16 por 2 centímetros. Y aquí que tenemos 2 y 16, 18 y 2, 20 centímetros. Y de alto serían 14 y 16 son 30 y 4, 34. Este tipo de sobre ya sería un poquito más complicado de hacer porque lo tenemos que hacer con una cartulina que fuera más grande que la hoja de scrap, que es de 30 por 30, porque necesitaríamos 34 centímetros. Pero bueno, se puede hacer igualmente con cartulina grande. De hecho, yo ahora voy a utilizar un papel estampado, aquí he utilizado un papel estampado de 30 por 30 para hacer este sobre, pero ahora trabajaremos con esta cartulina de tamaño folio para hacer el sobre de muestra. En este caso vamos a trabajar con este, de 20 por 24. Empezamos. Vale, ya tengo recortada mi cartulina a 20 centímetros por 24 centímetros, como habíamos acordado en la plantilla que hemos diseñado anteriormente. Ahora lo que tenemos que hacer es trasladar esta plantilla a esta cartulina en tamaño real. Entonces, vamos a empezar midiendo por arriba. Tenemos que hacer una marca a 2 centímetros
y una marca a 18 centímetros. Y aquí estará el borde de nuestra hoja. ¿Veis? Nuestra hoja en realidad es esto, lo que hemos recortado, de 20 por 24. Y ahora tenemos que dibujarle esta plantilla. Por lo tanto, tenemos que hacer una marca a 2 centímetros, luego contar 16 centímetros, que sería 18 centímetros, y aquí a 20. Entonces marcamos a 2 centímetros y a 18 centímetros. Y abajo hacemos exactamente lo mismo. A 2 centímetros y a 18 centímetros. Y unimos. Ahora lo vamos a hacer todo con lápiz para que veáis cómo queda la plantilla trasladada a la hoja. Pero luego lo haríamos directamente haciendo las marcas con la plegadora o bien con una tijera para poder plegar por ahí. Seguimos. A continuación tenemos 4 centímetros a este lado, por lo tanto para hacer las líneas horizontales tenemos que contar 4 centímetros hasta aquí, más 11 centímetros que sería una marca a 15 centímetros aquí y ya aquí el final de la hoja. Entonces a 4 y a 15. Pues me coloco mi regla y marco a 4 y a 15. Y al otro lado a 4 y a 15. Unimos estas dos líneas y si os fijáis ya casi tenemos nuestra plantilla trasladada a nuestra hoja. Lo único que este trozo y este trozo nos sobran, por lo tanto los vamos a recortar. Yo lo voy a hacer con el cutter, pero vosotros lo podéis hacer con las tijeras o con la guillotina o con la herramienta de corte que mejor trabajéis. Por aquí, por aquí. Y ahora un pequeño detalle. A la hora de cortar las solapas, aquí seguimos la línea para eliminar los trozos que sobran, pero para que nos quede mejor terminado, lo que vamos a hacer es quitarle una pequeña cuña a las solapas. Por lo tanto, cortamos un poquito por aquí y un poquito por aquí, un poquito por aquí y un poquito por aquí. Lo que conseguimos con esto es que ahora cuando doblemos nuestras solapas hacia adentro, estas puntas no nos choquen con esta parte que también va a ir plegada. Una vez que tenemos nuestra plantilla, que como veis es súper sencilla, lo que tenemos que hacer es marcar estas líneas de lápiz, o bien con la tijera o bien con la plegadora, para poder plegar por allí más fácilmente. Entonces yo coloco mi tijera y hago las 4 marcas. Y a continuación doblamos. ¿Veis? Ya prácticamente tenemos nuestro sobre terminado. Lo único que, como veis, aquí todo nos queda muy recto. Esto nos queda demasiado recto, esto nos queda demasiado recto y no queda bonito, no queda bien terminado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, en esta parte exterior, vamos a medir medio centímetro a cada lado. Y hacemos una pequeña marca, medio centímetro aquí y medio centímetro aquí. Y lo que voy a hacer es cortar como una especie de cuña muy pequeña desde la parte de la que doblo aquí hasta la marca que he hecho en ambos lados. Entonces ahora al cerrar ya queda un poquito más fino. Si os fijáis, aquí en este sobre he hecho exactamente lo mismo y ha quedado un poquito mejor terminado que si el papel va a ras. Y si todavía queremos hacer que nos quede mejor todavía, podemos repetir lo mismo en la solapa del sobre que cierra. Medimos a medio centímetro, medimos a medio centímetro y cortamos hasta el pliegue. Únicamente hasta el pliegue, no hace falta cortar más hacia abajo porque si no nos cargamos el sobre.
Ahora lo único malo es que estas esquinas, al no ser de ángulo de 90 grados, no nos caben bien en la corner chomper para redondearle las esquinas. ¿Veis? Aquí no me ajusta porque es un ángulo un poquito mayor. Pero bueno, lo podemos hacer con las tijeras. Para que quede redondeadito y un poquito mejor terminado, con cuidado, podemos simplemente hacerle un pequeño cortecito para redondear las esquinas. Redondeamos estas dos. Y estas dos. Es solamente para que no nos quede el pico. A continuación, aplicamos un poquito de pegamento y si os fijáis el pegamento lo voy a aplicar en esta parte. No lo voy a aplicar en esta porque al cerrar, veis que me queda aquí espacio de la solapa y aquí espacio de la solapa y yo no quiero tenerlo manchado. Entonces la mejor forma de saber que no me voy a salir es poner el pegamento por la esquinita de la solapa grande. Entonces aplico un poquito de pegamento a este lado, un poquito de pegamento a este lado y ya tengo mi sobre listo para decorarlo y utilizarlo para guardar mis tarjetas. ¿Veis? Así de sencillo. Yo en este caso he hecho una decoración muy sencilla. He estampado un sellito y lo he puesto en un troquel redondo y debajo le he hecho un troquel de borde y lo he pegado encima. He utilizado un papel estampado de manera que cuando abres el sobre también se ve el estampado por dentro, que me gusta mucho, pero la parte exterior del sobre un poquito más lisa para que los elementos decorativos que coloco encima destaquen. Luego aquí lo podéis cerrar con un poquito de cinta de doble cara o podéis poner algún troquel de flor aquí para que cierre bien o lo que más os apetezca. Y ya está, esto es por hoy. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. Gracias por vernos.